Igual esto es teoría. Bueno, entonces dijimos, una fuerza, como todo vector, va a tener una dirección, un sentido, una magnitud y una unidad de medida, que eso se añade ahora en la parte de física, ¿sí? Entonces, en el sistema internacional, la unidad de medida que vamos a usar es el newton, ¿sí? Un newton, que se escribe como N, ¿sí? N mayúscula, es esta magnitud que ven acá. Se puede descomponer como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, todo esto es lo que ya vimos en matemática. Y lo que se añade ahora es la unidad de medida. Cuando hablemos de fuerza, vamos a trabajar siempre con unidad Newton. ¿Y qué significa que un cuerpo esté en equilibrio? Lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Es cuando la suma de todas las fuerzas, todas las interacciones sobre el cuerpo, me da el vector nulo. No digo me da cero, ¿sí? Porque si pienso en vectores, tengo que decir me da el vector nulo, ¿sí? Entonces, cuando la resultante de fuerzas me da el vector nulo, o sea, cuando, si se quiere, no sé, tengo una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo que la compensa, ese cuerpo va a estar en equilibrio, ¿sí? No va a poder acelerarse, o por lo tanto va a estar o en reposo o en velocidad constante. Nosotros no vamos a trabajar la parte de aceleración. La parte de aceleración es otra ley de Newton y entra en la parte de dinámica. Nosotros vamos a trabajar la parte de estática, que básicamente es un caso particular. Esto es consecuencia de la primera ley de Newton, les dije, ¿sí? Entonces, si sobre un cuerpo la sumatoria de fuerzas actuantes, la resultante es el vector nulo, no voy a tener, el cuerpo va a estar en equilibrio, ¿sí? No va a estar acelerado. Nosotros cuando hablamos de cuerpos, lo que les decía hoy, ¿sí? Pensamos en puntos, no vamos a analizar un cuerpo con toda su forma, vamos a pensar como si fuera un punto, porque si no, tendríamos que infinidad de puntos y sería imposible hacer ese análisis. De hecho, con un método numéricos avanzado se puede estudiar un sistema de, no sé, 4 o 5 puntos y ya complica muchísimo. ¿Qué dice la primera ley de Newton? O principio de inercia también se la llama. Dice lo siguiente. Todo cuerpo, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Todo cuerpo va a permanecer en reposo con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza neta resultante. Por lo tanto, si la resultante me da el vector nulo, la fuerza resultante es nula, no, el cuerpo va a permanecer en reposo o con velocidad constante. Que esos van a ser los casos que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Esto lo vamos a aplicar, bueno, al estudio de equilibrio estático, así que vamos a empezar un poquito. Miramos este dibujo. Quiero a ver si se les ocurre, no importa, no hay respuestas incorrectas. Si pueden decirme cuál de estos cuerpos les parece que está en equilibrio. Todos esos vectorcitos son vectores de fuerza, ¿sí? Y supongamos que todos tienen la misma magnitud. Todos no, en realidad, ¿no? El primero. El primero claramente está en equilibrio, ¿sí? Porque esta fuerza y estas fuerzas se compensan. ¿Qué pasa con el segundo? Las fuerzas son iguales. Todos están en equilibrio, ¿no? Porque, exacto, ¿no? Miren. Un momento. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver en la clase siguiente, pero para que lo vayamos familiarizando el concepto. Si yo aplico dos fuerzas iguales, de sentido contrario, iguales en magnitud, pero de sentido contrario, la misma dirección, pero de sentido contrario, ¿ven lo que pasa? ¿Me ven en la miniatura? Sí. Gira. Eso te iba a decir. Por más que le esté haciendo la misma fuerza de ambos lados, al estar aplicado en diferentes puntos del cuerpo, genera un giro, ¿sí? Entonces, ese giro, eso que genera el giro se conoce como torque, y eso pasa porque tengo una distancia entre esas dos fuerzas. Entonces, ese cuerpo no está en equilibrio, ¿sí? Porque para que esté en equilibrio estático, tiene que estar o quieto o moviéndose a velocidad constante, pero girar no es un caso de equilibrio estático. Entonces, ¿qué pasa con el tercero? Ese sí. Ese sí, y miremos, a ver, la magnitud de estas dos fuerzas es la misma, ¿sí? La magnitud de estas dos fuerzas es la misma. Como ven, si yo la sumo, el vector resultante sería un vector, si yo sumo estas dos fuerzas por el método del paralelogramo,
El vector resultante es un vector que apuntaría hacia acá, ¿verdad? Saldría del centro y apuntaría hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. ¿Y esta otra fuerza que apliqué acá, hacia dónde apunta? hacia el lado contrario. O sea que la resultante de estas dos es una fuerza que apunta hacia acá arriba. Y esta otra se opone. Hacia el origen. Simplemente la acomodé así, pero está aplicada sobre este punto. Solamente la puse ahí para que se vea, pero esta fuerza está aplicada sobre este punto. La podría haber dibujado de otra forma, pero es lo mismo. Permiso. Les voy a hacer el dibujito. Si quiero... A ver si puedo arrancar. Un segundito. Acá. Bueno, supongamos que yo esta fuerza, en vez de dibujarla así, fíjense, yo la dibujé aplicada en este punto. Simplemente que la dibujé así, pero la podría haber dibujado así. Entonces, esta fuerza se estaría compensando con una fuerza resultante de estas dos, porque estas dos fuerzas resultan cuando las sumo en esto. Entonces, esta otra la compensa, o sea que este está en equilibrio. ¿Lo ven todos? Sí, sí. Muy bien. ¿Y el último? El último no. El último, veamos. No, porque si yo a esta la corro un poquitito, me estaría dando una resultante, así digamos, no estoy muy firme con las líneas. Entonces, para compensarse, la otra fuerza debería apuntar ahí. Esta debería ser, no esta. ¿Se ve? Sí. Muy Sí. bien. Bueno, entonces, para que haya equilibrio, las fuerzas se tienen que compensar, me tienen que dar como resultante el vector nulo, ¿sí? Y además tienen que estar aplicadas sobre el mismo punto, porque si no me pueden generar momentos. Puede ser que los momentos se cancelen entre sí. Y ahí tendría equilibrio. Pero en este caso, en el caso de la papita del B, ¿sí? Estas papas odienlas desde ahora porque las van a ver mucho en estabilidad 1, cuando cursan estabilidad 1. Nosotros les decíamos las papas. Estas dos fuerzas son las únicas que tengo, entonces ese giro no lo puedo saltar, no lo salvo con otras fuerzas en otro lado. O sea, hay que analizar cada uno de los objetos y ver que los momentos, porque los momentos también se pueden cancelar. Pero en este caso no está pasando, claramente no está pasando. Entonces, hasta acá vamos entendiendo lo que es la estática y qué significa el equilibrio y qué es una fuerza. Vamos a avanzar un poquitito más. Ok. Y vamos a hablar de algo muy importante, cuando trabajamos con ejercicios, cuando hacemos un problema de la parte estática, ¿no? Que implique fuerzas, que es el diagrama de cuerpo libre. Cuando estudiamos un fenómeno físico, por ejemplo la lamparita que está colgando del cable que les comentaba hoy, a veces no es tan sencillo, porque si yo pienso en la lamparita colgando del cable, también tengo el techo involucrado y también tengo el cable involucrado. O sea, no es tan fácil pensar solo en la lamparita, hay muchos objetos involucrados, tiene un sistema. Entonces, se empiezan a presentar muchas fuerzas. La fuerza que la lamparita le hace al cable, la fuerza que el cable le hace a la lamparita, la fuerza que el techo le hace al cable, la fuerza que el cable le hace al techo y así. Entonces, enfocar todo eso, todos esos problemas a la vez, se complica mucho, ¿sí? Porque tenemos muchas interacciones. Entonces, lo que se hace en esos casos es aislar. Como yo les dije hoy, pensemos solo en la lamparita. Vamos a aislar la lamparita, ¿sí? Entonces, cuando aislamos la lamparita, y la pensamos como un punto, y analizamos solo la lamparita, lo logramos, lo hacemos a través de lo que llamamos diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es un esquema simplificado del objeto de estudio, con las fuerzas que tengo en el cuerpo que estoy analizando, ¿sí? O sea, de todo lo que hay en el sistema me quedo con una partecita. Y vamos y analizo en esa partecita qué está pasando. Y después voy a otra parte si necesito. Pero me voy a una partecita del sistema, a un punto del sistema, ¿sí? Un objeto del sistema lo tomo como un punto y empiezo a analizar. No nos tenemos que olvidar cuando hagamos eso que tenemos que usar, y esto es muy importante, siempre un sistema de coordenadas, ¿sí? X, Y puse yo. En general vamos a usar el sistema de X, Y, ¿sí? Entonces,
Ahí tenemos una lamparita, pero sostenida por 2 cables. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la lamparita, sobre el punto donde está la lamparita, este puntito. Si hubiera puesto un cable más largo, pero vamos a hacerlo sobre este punto, ¿sí? Sobre el punto donde se conecta la lamparita. ¿Cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? Si yo pienso la lamparita, acá está el puntito de la lamparita, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre la lamparita? Como les decía hoy, primero, Peso. el peso de la lamparita, que es la fuerza que la Tierra le hace a la lamparita. Después tenemos lo que tiene que compensar eso. ¿Y qué lo compensa? Y por un lado Los tenemos cables. los cables, exacto. Entonces vamos a tener una tensión 2 y una tensión 1. ¿Sí? Para que esa lamparita quede en esta posición extraña que está, tiene que tener distintas fuerzas que lo compensen el peso de la lamparita. Entonces, todas esas fuerzas actúan, pero fíjense que yo me olvidé del cable, yo lo pensé como una tensión, ¿sí? Me olvidé del techo, me olvidé de absolutamente todo, solamente analizo la lamparita. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora falta poner, como les dije, un sistema de referencia, ¿sí? Porque después cuando tengo que empezar a trabajar necesito ver qué tengo en X y qué tengo en Y para trabajarlo por separado. Entonces, una vez que pongo el sistema de referencia, lo único que hice fue poner el sistema de referencia, yo no puse más, pero donde puse la X es el sentido positivo, ¿no? Y donde puse la Y es el sentido positivo también. El sistema de referencia. Una vez que tengo mi diagrama de cuerpo libre con el sistema de referencia, podemos ir un pasito más y descomponer esta fuerza, que no está enteramente en ninguno de los dos ejes. Ven que T1 tengo un problema, porque el peso cae justo en Y. La tensión 2 cae en X. Pero la tensión 1 tiene una partecita en Y y una partecita en X. Por eso esto lo ven a continuación de trigonometría, porque acá vamos a tener que usar un poquito de trigonometría para empezar a descomponer esa fuerza, ¿sí? Entonces, a la tensión 1 la puedo pensar, así como hoy la descomponíamos para ver qué es lo que la componíamos, el ejemplo de las papas, las componíamos para ver qué pasaba, acá la descompongo, porque yo voy a trabajar con mi sistema de referencia, entonces así no me sirve, ¿sí? ¿Podría haber puesto un sistema de referencia inclinado? Podría haber puesto un sistema de referencia inclinado, siempre a 90 grados, pero en ese caso hubiera tenido que descomponer T2 y W. Entonces, el sistema de referencia que me ahorra más trabajo es este, porque tengo 2 de las 3 fuerzas que ya caen en ese sistema. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, sí. Muy bien. Sí. Avanzamos un poquitito más, todavía no hicimos cuenta, después ya me van a empezar a odiar. Entonces, vamos a analizar el equilibrio, ahora lo vamos a analizar con letritas, pero no se asusten que en un rato vamos a ver números, junto con muchas letritas. Entonces, vamos a hacer un análisis de equilibrio estático. Vamos a ver qué tiene que pasar para que ese cuerpo esté en equilibrio. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es, la ley de Newton lo que nos dice es que para que haya equilibrio, este símbolo ya lo habrán visto que es de sumatoria. ¿Sí? Es la suma de todas las fuerzas que actúan en el eje Y, tiene que dar 0. ¿Para qué? Para que el cuerpo no se me mueva en el eje Y. ¿Sí? O se mueva a velocidad constante. Lo vamos a decir no se mueva para no hacernos tanto lío cada vez que lo digamos. Y a su vez, la suma en X tiene que dar 0. Entonces vamos con la suma en Y. ¿Qué tengo en Y? Y bueno, tengo la componente de la tensión 1 que después la vamos a ver cómo la calculamos. Pero voy a tener una partecita de esa tensión 1 va a estar en Y. Entonces voy a tener T1 en Y. Y voy a tener el peso W. Yo acá puse todo sumando, ¿sí? No le puse signo todavía. Simplemente estoy poniendo fuerzas que actúan en Y. ¿Por qué no le pongo el símbolo de vector? Porque ahora estoy haciendo un tratamiento escalar. Una vez que nos concentramos en un eje, por ejemplo en Y o en X, después nos van a aparecer signos, pero no hace falta que estemos poniendo el simbolito de vector. Vamos a pensar en las componentes en X y las componentes del vector en Y. Pero no hace falta pensarlo como vector. Después al final sí vemos cómo queda el vector. Pero en principio trabajamos solo con las componentes. Entonces, en Y tengo el peso W y la tensión. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Muy bien. No, no.
hasta ahí vamos bien. O sea que la tensión, y acá ven que sale solito el signo. Como el peso más la tensión me tienen que dar 0, solito sale que tienen que ser opuestos, ¿sí? Las componentes. O sea, T1I va a ser lo opuesto de W sub I. Eso sale solo del análisis. Porque si no, no se van a cancelar nunca. El peso, y esto siempre, el peso, ahora lo estoy mirando para dónde apunta, el peso apunta hacia abajo, mi sistema de referencia es positivo hacia arriba, ¿sí? Porque acá donde puse la I podría haber puesto un más, es donde es positivo, yo considero mi sistema de referencia positivo hacia arriba, no hay ningún problema si lo consideran positivo hacia abajo, pero tienen que tener en cuenta hacia dónde lo consideran un positivo, entonces. Como mi sistema de referencia es positivo hacia arriba, el peso va a tener un signo menos la componente, entonces va a ser menos, y esto, M por G, siempre es lo que vale el peso. La masa del cuerpo por G, que es 10, vamos a considerarlo como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ah, 9,8 Es en la Tierra. 9,8, pero, en verdad sí, 9,8 y algo. Pero en general para este tipo de problemas es más cómodo trabajar con 10. ¿Sí? Porque Ok. las cuentas se simplifican bastante cuando trabajamos con 10. Y por lo menos en física 1 trabajábamos con 10, en física de Lore, y creo que en el ingreso también trabajan con 10, igual pueden preguntar. Sí. Después, depende de lo que diga el profe. Después, T1I, habíamos dicho que era la opuesta. ¿Sí? Entonces T1I va a ser M por G. ¿Sí? Pero no podemos decir automáticamente que las tensiones, el peso, o sea, va a depender de cada problema particular. En este caso puntual, ¿sí? En este caso puntual, como la sumatoria de fuerzas en I vale 0 y las únicas dos fuerzas que tengo son W, que es el peso, y T1I, entonces sí, van a ser iguales y van a ser opuestas. Y va a valer M, el peso siempre vale M. Nos quedan 10 minutos, quiero terminar esta parte y después seguimos. Este tema es un poquito largo, pero para que se entienda bien tenemos un perfil lento. Entonces, ya tenemos la tensión 1 en I, no tenemos T1, ojo. Tenemos T1I, pero yo lo que tengo al final es que averiguar cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Bueno, esta ya la conozco, T1I. Pero T1I la puedo relacionar con T1. Porque este ángulo yo lo tengo, ¿sí? Entonces, T1I, que está acá, vamos a hacer un dibujito. A ver, anotar. Todo en inglés, no sé por qué. Entonces, T1I, que está acá, es la misma que esta. ¿Sí? Y si yo miro este ángulo, esta longitud, la puedo sacar con el seno de este ángulo alfa. ¿Está bien? Por Sí. esta fuerza que es T1. Es un triangulito rectángulo. ¿Se ve eso? Sí. O sea, si quieren, seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa, o sea, a T1I sobre la hipotenusa, que es T1. Y si acá despejo T1I, me queda que T1I es igual al seno de alfa por T1, que es la formulita que tenemos acá. Bueno, no quiero embarrar mucho el dibujo, igual esto les queda grabado, porque me acordé de grabar en un momento. Chicos, no se olviden, de vuelta, los que van llegando nuevos, si no se llegaron a anotar, se anotan, ¿sí? Voy a cerrar un cachito este. Bueno, volvamos entonces. Ya tengo T1I, porque T1 la tengo. T1 ya es dato, ya está, ya la conozco, es M por G. Entonces, tengo T1I como seno de alfa por T1, que ya la conozco. Y si tengo T1I, ya puedo calcular, tengo T1I relacionado con T1, la puedo despejar a T1. Entonces yo ya puedo saber cuál es la longitud de T1. ¿Sí? Acá estamos trabajando con longitudes, ¿sí? No con vectores. Entonces yo ya puedo conocer la longitud de T1. Va a ser M por G dividido el seno de alfa. ¿Sí? Porque
Si quieren, les ayudo a hacer el despeje. Ay, claro, me olvidé de poner a anotar. Anotar. Entonces, de acá yo saco, de acá, yo saco que T1 es igual a T1i sobre seno de alfa. ¿Sí? Y esto es igual a T1i, que era M por G, sobre seno de alfa. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Borro. De vuelta, no se preocupen que esto quedó grabado. Entonces ya tengo T1. Ya tengo T1, tengo la magnitud de T1, tengo la longitud de T1. Esto me va a servir para qué? Y me va a servir cuando trabaje en X, porque yo T1X, ya teniendo T1, la voy a poder sacar con qué cosa de alfa. O sea, a la parte en Y la saqué con el seno, a la parte en X, Coseno. con el coseno. Va a ser así como esto, va a ser T1X, va a ser el coseno de alfa por T1. Y no nos olvidemos que a T1 ya la tenemos, ya está. Entonces, es como que vamos construyendo de a poquitito el problema. O sea, de cada sumatoria de fuerzas, este análisis lo estoy haciendo en Y, pero de cada sumatoria de fuerzas, tanto en Y como en X, voy a ir sacando distinta información que me va a servir para resolver el problema. Entonces, ahora vamos con X, ¿sí? En X tiene que pasar lo mismo. Para que haya equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas en X tiene que dar 0. Porque el cuerpo no se puede mover o acelerar, como lo quieran pensar, ni en X ni en Y. Entonces, ¿qué tengo en X? Si tengo T2 y tengo T1X. Gran problema si yo no tuviese forma de calcular T1X. ¿Por qué? Porque T2 es una incógnita. Entonces, tengo una ecuación con dos incógnitas y estaría en problema. Por suerte, T1X yo ya la puedo calcular porque va a estar relacionada con T1 y a T1 ya la tenemos. Entonces, sabemos que son opuestas, eso tiene que pasar para que haya equilibrio, porque tengo el 0 acá. T1X, lo dijimos recién, va a ser el coseno de alfa por T1, pero T1 ya lo habíamos calculado anteriormente, era mg sobre seno de alfa. Entonces, a T1X, coseno sobre seno, si quieren lo dejan así, si no, como escribimos acá, pero eso no hace falta, o sea, eso para que quede más compacto, pero ¿por qué? Porque tengo coseno sobre seno, ¿sí? Como la tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa, si le invierto 1 sobre la tangente de alfa, va a ser el coseno de alfa sobre el seno de alfa. Por eso acá me aparece 1 sobre la tangente de alfa, de acá. Pero si lo quieren dejar como coseno de alfa sobre seno de alfa, está perfecto, ¿sí? Uno trata a veces de ser lo más compacto posible porque estas cuentas terminan largas. Entonces, si pispeamos por ahí y vemos que hay algo que podemos tal vez escribir un poquito mejor, lo hacemos. Pero no es obligación. ¿Se entiende esa partecita? ¿De dónde salió la tangente de alfa? Sí, sí. Muy bien. Sí. Yo, chicos, estas aclaraciones que les hago son porque son las cosas que veo que si yo cuando estaba en su lugar me dolían. Cuando pasaban de acá a acá y decía, ¿qué hizo acá? Entonces, por ahí ustedes lo ven, pero en general uno a veces cuando les muestran esas cosas de uno... Profe, no se le escucha. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Yo sí escucho también. No, yo no lo escucho. Se escucha bien, escucho, ¿no? Fíjate el audio de tu compu. Bueno. ¿A tus compañeros los escuchás? No se preocupen, esto queda grabado. Esto queda grabado, si no, salí y volví a entrar. El lobby está abierto, o sea que pueden salir y entrar sin problema. Alguien que le diga. Bueno, de vuelta, estas aclaraciones, estos datos casi cuentitas que hago, las hago para que no se asusten cuando pasamos. ¿Qué pasó? Tenía coseno, seno y ahora tengo tangente. Entonces ya tenemos T1X, la tenemos, la podemos obtener fácilmente. A ver, voy a ver el chat por las dudas. Sí, pobre, sí que salga y vuelva a entrar por ahí. No, ya está. No sé qué listo, pasó. listo. Chicos, ¿todos pusieron presente en el chat? Bueno,
Sigamos un poquitito más entonces. Tenemos T1X, yo les decía, era importante haber hecho antes T1, haber obtenido antes T1, porque eso nos permitió reemplazarla acá. Con eso ya tenemos T1X. Y como T2X está relacionada, que T2X ya directamente la podría haber llamado T2, porque el T2 solo tenía componente en X. Como T1X estaba relacionada con T2X, ya tengo T2X, tengo todo. ¿Sí? Fíjense que todos estos datos, M, la masa es dato, G es 10 o 9,8, lo que quieran usar. Si ustedes en los problemas que yo les presento usan 10, está bien. ¿Sí? Y la tangente de alfa es dato, porque alfa es dato. ¿Sí? Antes de ir a lo vectorial, quiero ver el dibujito, un poquito, me voy un poquito para atrás nada más, pues un poquito bastante. Bueno, acá no lo puse el dato, pero en general, si tengo este ángulo y no este específicamente, vamos a ir a anotar. Si yo tengo este ángulo a veces como dato, no tengo este, ¿sí? Pero los puedo obtener a los ángulos, ¿sí? Porque si este es, no sé, 60, ¿este cuánto va a ser? Pensemos un poquito. 30. A ver, si este fuera 60, este es 90, por lo tanto, ¿este cuánto es? 30. 30. Y si este es 30 y este es el complementario, ¿este cuánto vale? 60. 60. ¿Sí? No caigan en la trampa de inmediatamente decir el complementario, ¿sí? Porque esto hasta tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Alternos internos entre paralelas. Alternos internos, sí. Hasta tienen un nombre, o sea que tienen que ser iguales. Pero bueno, a veces tenemos que construir algún triangulito rectángulo para ayudarnos a claro. Bueno, entonces habíamos analizado, recién habíamos visto lo del ángulo, que alfa iba a ser, en particular en el dibujo que yo les había puesto, iba a ser 60 grados, igual estamos trabajando todo teórico acá, así que no hay problema con eso. Entonces, ya tenemos las componentes, ya tenemos de cada una de las extensiones, ¿sí? O sea, T2X directamente, ya la componente me va a dar T2, porque T2 solo tenía componente en X. Pero T1, ya tengo también el signo. Fíjense que T1X, el signo de esta componente es positivo, no tengo ningún menos. Y T2X, si voy un poquito para atrás, T1I, perdón, T1I, si voy un poquitito para atrás, T1I también es positiva, ¿sí? Entonces, eso está bien, porque en mi dibujo yo consideré que ambas eran positivas. Entonces, volvemos y vamos a armar los vectores, nada más. Entonces, el peso, por ejemplo. Si yo lo quiero pensar vectorialmente el peso. Y el peso no tiene componente, según mi sistema de referencia, no tiene componente en X. ¿Sí? La componente en X vale 0. Y la componente en Y, como les dije antes, es menos... T1i. ¿Cómo? Solo I y con signo menos, porque apunta en contra de mi sistema de referencia. Siempre pongamos el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, el peso ya lo tengo. ¿Qué más? T1. T1 tiene una componente T1X, que se acuerdan que era mg sobre la tangente. Que esto es un número, todo esto es un numerito. ¿Sí? Cuando tengamos números, ahora cuando hagamos el ejercicio, todo esto va a ser un numerito. Entonces, T1X va a ser mg sobre la tangente y T1i va a ser mg. Esto para este caso particular, este ejemplo que estamos analizando. ¿Sí? T1i, la tengo atrás. Está bien, pero T1i era la que se compensaba con el peso, o sea que tiene que ser la aposta de esto, no hace falta que vuelva para atrás para mostrarlo, ¿sí? Acuérdense que T1i solo compensaba al peso. Entonces ya está, vectorialmente esto después, en un problema, perdón, se terminó de grabar la sesión anterior y se abrió la carpeta de Zoom. En un problema puntual, cuando más adelante analicen, estos son números, ustedes los van a conocer, esto va a ser un numerito, ¿sí? Entonces vamos a ver si
Y T2, bueno, T2, la componente en I vale 0 de T2, porque T2 está todo en X. Entonces, la componente en I vale 0, y la componente en X ya la calculamos, y es esto que tenemos acá. Menos mg por la tangente de alfa, y efectivamente apunta hacia el sentido negativo de mi sistema de referencia, por eso tiene un menos. Hasta acá, si se entendió en la parte teórica, va a ser incluso un poquito más fácil, porque sé que cuando empezamos un tema y todo eso, nos queremos ver un numerito. Pero si se entendió esta parte, lo siguiente puede ir desentendiendo. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer más cuentas, con números. ¿Está bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué problemas podemos hacer? Fíjense que es lo que les decía, ¿no? Todos los problemas son similares al que hicimos recién. Entonces, hay dos que ya hice en el PowerPoint y un tercero, el 18, que lo voy a hacer en la tableta junto con ustedes. Pero fíjense que son todos del mismo estilo los problemitas. ¿Sí? Es un cuerpo que está sostenido por tensiones, ¿sí? Y la clave de estos problemas es ver dónde voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, poner el sistema de referencia y descomponiendo, saber un poquito de trigonometría y viendo un poquito los ángulos. Entonces, vamos al problema 16 primero, ¿sí? Quedó 18, no acuerdo o 16. Le puse mal el nombre, es el 16, ¿sí? Claro. 16. Pues lo corregimos, ¿sí? Entonces, creo que es el 16 de la guía esta. Entonces, dice, una pelota de 500 gramos de masa es sostenida del techo como se observa en la siguiente figura. Por ahí me dio mal el nombre porque lo copié de una guía anterior del año pasado, pero era el mismo ejercicio. Calcular las tensiones para cada una de las cuerdas. O sea, tengo esta pelotita colgando, pero fíjense que la pelotita no cuelga directamente de acá, del punto A, sino que del punto A sale otro cable. Entonces es un poquitito más complejo. ¿En qué sentido es un poquitito más complejo? Darme una fuerza más. Claro, voy a tener que hacer dos diagramas de cuerpo libre, al estar así. Si estuviese acá, uno solo y me alcanza, pero como está así, hay que hacer dos. Una para sacar esta tensión. A ver, ustedes me van a decir, esta tensión es el peso, sí, pero lo correcto, matemática, va a ser en magnitud igual el peso, seguramente. Pero lo correcto es hacer diagrama de cuerpo libre y mostrar por qué lo es. ¿Sí? Porque la mayoría puede decir eso, porque eso es algo común, que yo lo hubiera dicho cuando estaba en esa situación. Pero esto es el peso. No, no es el peso, es una tensión que numéricamente, en magnitud, probablemente va a ser igual al peso, porque eso va a salir solito cuando damos el diagrama de cuerpo libre, como les digo acá, primero sobre la pelota y luego sobre el punto A. Pero es un pasito más, lleva un poquito más de trabajo, pero correcta, es más formal, es más correcto el procedimiento que asumir cosas. En general tratamos de no asumir. Entonces, yo les dije, hagamos primero el diagrama de cuerpo libre en la pelota, o sea, acá. Entonces, si yo analizo en la pelota, y justamente pasa lo que sabemos, ¿no? Voy a tener hacia abajo el peso, o W, o lo solemos llamar, o P, es lo mismo. Y hacia arriba la tensión 3. Y efectivamente, no hay otra fuerza, no hay nada más. Entonces, en magnitud van a valer lo mismo. Se tienen que compensar para que esta pelotita esté en equilibrio. Que es lo que pasaba hoy con la lamparita colgando del techo. Entonces, por un lado, si analizo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, no hay nada que analizar, porque en X no tengo nada. Cuando estoy en la pelotita, ya cuando estoy acá arriba la cosa cambia, pero cuando estoy analizando acá la pelotita, tengo mi diagramita de cuerpo libre con su sistemita de referencia, todo. En X no hay nada, no hay fuerzas actuando. ¿Está bien? Y en Y también tiene que valer 0, pero en Y sí aparecen fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Y la tensión, este simbolito que es el que creo que lo habíamos visto, yo ahora para que vean bien claro, esto que yo pongo acá es un módulo, es la magnitud de la fuerza, ¿sí? Y le estoy poniendo el signo. A veces les puede aparecer así, o lo pueden escribir directamente ustedes, para ahorrar tiempo, como lo habíamos escrito antes. Como, en vez de escribir esto, pueden poner bueno, vamos acá. T3 menos W igual 0. O acá T3 igual W. ¿Sí? Pero cuidado, porque si yo hago esto, tengo que tener en cuenta que este T3 que digo acá es el módulo de T3.
¿sí? ¿Está bien lo que se entiende lo que estoy diciendo? Esta es otra forma de escribir lo mismo. Vamos a borrar. Entonces, todo lo que pongo acá son numeritos, son escalares y son módulos en particular. Entonces, T3 menos W me tiene que dar 0, o sea que el módulo de T3 tiene que ser igual al módulo de W. ¿Sí? Y el módulo de T3 va a ser 4,9 newtons. O sea que es M la masa que es de la pelotita, que era 0,5 kilogramos, siempre lo ponemos en kilogramos, por G, que es 9,8. Acá lo usamos 9,8. Está bien. Me había quedado la duda. Por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a usar 9,8 por las dudas, porque no me acuerdo cómo lo usan en el ingreso. Por la duda pongamos 9,8, que es más seguro. En física van a ver que lo van a usar, muchas veces van a usar 10. Bueno, tenemos la cuenta, me da que T3, el módulo de T3, la longitud de T3 es 4,9 newtons. La magnitud, en este caso, porque es una fuerza. Era lo que uno suponía. Era lo que uno suponía. La realidad sí, es eso. Uno suponía que T3 iba a compensar el peso. Es positiva porque apunta hacia arriba, igual es positiva porque se pone en un módulo, ¿no? Pero bueno. Vamos un poquitito más. Esta parte sale solita casi. Vamos a la siguiente, a ver. Ahora se va a poner un poquito más picante, porque vamos a trabajar en el nodo A. ¿Sí? En este nodo de acá. Entonces, en el nodo A, ¿qué fuerzas actuantes tengo? Y bueno, primero pongo las tres fuerzas, el sistema de referencia. Las fuerzas son T1, las llamé T1 porque está con el cable 1, T2 y T3. ¿Por qué T3 ahora mira para abajo si miraba para arriba? Porque depende de dónde estoy parada, ¿sí? Si estoy en la pelotita, T3 me tira hacia arriba, pero si estoy en el nodo, T3 tira hacia abajo, ¿está bien? Sí. T3, en realidad, es como un par de acciones, la tensión es un par de acción y reacción, ¿sí? O sea, es como que yo pienso que hay una fuerza, si yo lo miro desde acá, tengo una fuerza que me mira para arriba, y si lo miro desde acá, tengo una fuerza que me mira para abajo, para que la soga tampoco se me vaya a ningún lado, se tiene que compensar. Entonces, se piensa que la soga es inextensible, no se mueve nada, entonces, como que las tensiones se transmiten a través de esa soga. Entonces, depende de dónde esté parada, la tensión en magnitud va a ser la misma, pero el símbolo, el signo va a cambiar. Entonces, por eso en el dibujito, yo a T3 la puse mirando para abajo, porque acá me está tirando hacia abajo. T1 apunta hacia arriba, apunta hacia el techo, T2 apunta hacia la otra esquinita. Ojo, estas fuerzas podrían ser distintas después, pero en principio yo lo dibujo así, porque lo que tienen que compensar es a T3. Seguimos un poquitito más, ¿y qué hacemos? Bueno, acá ponemos los angulitos, si este es 40 grados, de vuelta, por alternos internos, como dijeron hoy, este va a ser de 40 y este va a ser de 50. ¿Sí? Los ángulos ya los puedo poner, el sistema de referencia lo puedo poner, las fuerzas las puedo poner, las ecuaciones de equilibrio las puedo poner, siempre van a ser las mismas, hasta que veamos momento, van a ser siempre estas, fuerzas nada más, entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ahí sí digo 0, no digo vector nulo porque estoy trabajando escalarmente cuando me agarro de un eje. Y acá lo mismo para Y. En X, perdón, acá en X lo estoy marcando, en X, T1 va a tener una componente en X acá, y T2 va a tener una componente en X acá. Y va a pasar, y voy a hacer una cuentita, ¿no? T1X más T2X me tienen que dar 0. O sea, fíjense que en X las únicas cosas que tengo van a ser la componente de T1 y la componente de T2, y se tienen que compensar. Entonces, eso es lo que pusimos acá. En Y tengo lo mismo. T1 y T2, como están en ángulo, van a tener una componente en Y, ¿sí? En magnitud van a ser iguales. En magnitud van a ser iguales. Cuando lo pongo así, son magnitudes. Y además voy a tener el peso, que acá lo llamé W, pero... Perdón. Acá, cuidado, acá hay un error mío. Esto no debería ser W. Voy a marcarlo bien. Esto debería, lo correcto sería poner
T3. T3, ¿sí? Y después, si queremos, reemplazamos, porque ya habíamos despejado antes que T3 era W. ¿Sí? Pero falta como un paso previo. O sea, yo haría las dos cosas. Escribiría T3 y después pasaría a esta ecuación, porque esta ecuación es válida. ¿Sí? No es que esté mal la ecuación. Porque si me fijo, voy para atrás, ¿no? Si voy para atrás un poquitito. Si voy para atrás un poquitito, yo ya había dicho que T3 era igual a W en módulo. De hecho valía 4,9 newtons, pero lo correcto, lo más correcto, si yo soy purista o vos soy purista, es acá poner T3 y después poner lo que vale T3, que ya lo sé. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, volvemos a esta ecuación. Tenemos que Tx1 más Tx2 es igual a 0, es lo que dice acá. Y ahora, bueno, vamos a tener que analizar qué es cada cosa, qué es Tx1 y qué es Tx2. Tx1 es esto que tengo acá, este segmento, con signo, porque Tx1 va apunta hacia el sentido negativo de mi eje X. Entonces voy a poner este menos. ¿Está bien? Después, T1 por el coseno de 40, porque es el adyacente. Si fuera lo opuesto sería el seno. Si es el adyacente, es el coseno. Y después T2 cae acá, pero cae en el eje, en la parte positiva de mi sistema de referencia. O sea que T2 va a estar con un más y con el coseno de 50. Y la suma de estas dos me tiene que dar 0. Esa es la primera ecuación de equilibrio que pude obtener. Hasta ahí vamos bien. Ven que es similar al que hicimos hoy. O sea, hicimos un pasito más porque tuvimos que hacer los diagramas de cuerpo libre, pero las cuentas son siempre similares. Si hacemos el mismo análisis en I, ¿sí? Ahora puedo poner W sub I porque ya lo había calculado, pero acá hubiera puesto T3. Entonces, si hacemos el mismo análisis sub I, ¿qué nos va a quedar? Y bueno, descomponer T1I y TI1 y TI2, o T2I y T1I. Una pregunta. ¿Es obligatorio poner T1 y T2 adentro de módulos o no hace falta en sí? No, pueden escribirla de esta forma. Lo que sí es importante que no se olviden nunca que esto es un módulo. O sea, si cuando la despejan, si por ejemplo yo de esta ecuación tuviese que despejar T1, o tuviese todos los valores, tuviese que despejar T1, el resultado, ¿qué tendría que ser siempre? ¿Un número qué? Positivo. Positivo, o bueno, o 0 podría ser en alguna expresión particular. Pero si hacen esta cuenta y módulo de T1, que ustedes no le van a poner, porque uno le da fiaca poner módulo todo el tiempo, pero si hacemos esta cuenta y el módulo de T1 me queda negativo, es porque apunta en el sentido contrario al que yo estaba pensando. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que eso es un módulo. O sea, que si me da negativo está mal. Está mal, se puede ver qué es lo que está pasando. Es que lo consideré mal cuando puse el signo este. Si yo puse este signo, porque pensé que apuntaba para un lado y que apuntaba para el otro, cuando haga toda esta cuenta, si yo quisiera hacer despejar T1, me terminaría quedando que T1 me da negativa, y el módulo no puede ser negativo. Entonces, estaba mal el planteo de movida. T1 apuntaba para el lado contrario al que yo creía. ¿Se entiende? Claro, muchas gracias. Por eso le estoy poniendo el módulo, nada más, por una cuestión más bien de que no nos olvidemos que cuando yo pongo signo, lo que pongo al lado ya es módulo, ya siempre es positivo. Si yo ya pongo este menos, si no pongo el signo, y bueno, también se podría hacer de otra forma, pero si yo ya pongo el signito en esta sumatoria, estoy considerando que esto que pongo acá, que lo voy a llamar T1 después, no hay problema, va a ser positivo. Es la longitud de T1. Porque esto es una longitud de esta fuerza T1. Entonces, siempre tengo que trabajar con un módulo. Bueno, sigamos un poquitito más, vamos a la ecuación en I. Lo mismo, voy a descomponerla. T1I o TI1. T en I de la fuerza 1 va a ser esto de acá, este pedacito. Y este pedacito va a ser con el seno, porque este pedacito de acá tiene la misma longitud que este pedacito de acá, que es el opuesto de este triangulito. Entonces es con el seno. Y T2 es con el seno de 50 grados. Una cosa, este menos no está bien.
¿O sí? Ah, no, sí, estoy haciendo la cuenta. Me pensé que era la misma cuenta. Esto vamos a hacer así, por la duda, para no hacerme lío. Perdón, ¿eh? Vamos a hacer una rayita. Ah, mira, tengo para poner ahí. Hasta acá es un análisis y acá empezamos otro, por las dudas, para que no se hagan líos, ¿sí? Entonces, este análisis de acá es toda la parte en X. En X. Vamos a ver si puedo poner otra. Ahí está. Esto es en X. Vamos. Esto es en X. Y esto es en Y. ¿Sí? Entonces, si ese menos estaba bien, pero estaba bien en X. Entonces ahora estamos en Y. Ven que son muchas cuentas, hay que estar muy atentos. Entonces, en Y, ambas fuerzas, ambas componentes, apuntan hacia arriba. Mi sistema de referencia es positivo hacia arriba, están apuntando en la parte positiva de mi sistema de referencia, van las dos sumando. Entonces tengo T1 por el seno de 40 más T2 por el seno de 50. Menos 3, 3. Menos T3, exactamente. El módulo de T3. ¿Sí? Que habíamos dicho que era el W, pero es T3. Igual a 0. ¿Está bien hasta ahí? De vuelta. Sí, sí. Acá podría haber puesto W también, porque ya sabemos, pero para que se entienda bien qué es cada cosa, para no perdernos. Después lo podemos ahorrar pasito. Voy a borrar estas dos fórmulas, estas dos ecuaciones, perdón, que me quedaron, las voy a llevar, van a aparecer en la siguiente filmina. Ya hicimos el análisis en X y el análisis en Y. Entonces, vamos a ver, voy a ver si borro un poquito, que me quedó todo embadurnado. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Estoy copiando las dos fórmulas, nada más. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera ecuación. Menos T1 coseno de 40 más T2 coseno de 50, me tiene que dar 0. Y de acá puedo despejar T1 en función de T2 o T2 en función de T1. Es indistinto. ¿Sí? En este caso, despejamos T2 en función de T1. Pero es exactamente igual. Porque lo importante es que como tengo... Esto no es una incógnita, esta ya la conozco. Pero tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Porque T3 es dato. Ya, no es dato, pero ya lo tuve. Entonces, ¿cómo puedo resolver un sistemita con dos ecuaciones y dos incógnitas? ¿Sí? Y bueno, por sustitución es una de las posibilidades. Entonces, de acá despejo T2 y la reemplazo en la segunda. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. El despeje se ve, ¿no? Pasa esto sumando y pasa esto dividiendo. Entonces, esta cuenta, coseno de 40 sobre coseno de 50, es aproximadamente 1,19. Para no ir restando tantos numeritos, tantas cosas, bueno, le vamos poniendo algún numerito, si quiere. Entonces, T2 es 1,19 multiplicado por T1. Es esto que está acá. Entonces, voy a la segunda ecuación, T1, seno de 40, T2, seno de 50, menos T3 igual a 0, y donde dice T2, ponemos lo que ya calculamos. Y donde dice T3 ya puse el valor del peso. Entonces, fíjense que ahora que tenemos, a ver, tengo cuántas, en esta última ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? Una que es P1. Una sola, que es T1. ¿Cómo resolvemos una ecuación cuando tengo la incógnita que aparece varias veces? La tengo que sacar de factor común, pasar esto para el otro lado, ¿sí? El 4,9 lo paso para el otro lado, y T1 lo saco de factor común, ¿sí? Y luego, bueno, me queda, esto vale 1,55, y pasamos dividiendo. O sea, es despejar esta ecuación nada más, porque todos estos son números. Les dije, es medio cuentoso este tema. Sí, lo sé, es cuentoso. Es cuentoso y hay que estar atento, uno se puede confundir, se puede equivocar, si quieren. A ver, ir poniendo números mucho antes implica un incremento de la incertidumbre, del error, porque uno va buscando error. Ya no de la incertidumbre, del error, porque estamos hablando de cosas con números, o sea, no mediciones. Entonces el error va aumentando.
si uno va aproximando y arrastrando resultados. Pero bueno, a veces es más cómodo, les puede resultar más cómodo ir poniendo numeritos antes. Entonces T1 ya está, T1 es un número. T1 es 4,9 newton dividido 1,55 y me da 3,15 newton. Entonces ya tengo la magnitud de T1. Como tengo T1, ya puedo calcular T1x y T1y, porque uno va a ser multiplicado por el seno y otro va a ser multiplicado por el coseno. Entonces, ahora tengo T1 y bueno, voy a ir a la otra ecuación, a esta otra, y voy a poder calcular T2 también. ¿Sí? ¿Ya? Entonces siempre vamos construyendo, obtenemos una y con eso después obtenemos la otra. Entonces T2, ya, ahora que ya tengo T1, la puedo calcular. Es 1,19 por 3,15 y eso me da 3,75. Entonces ya tengo T2, tengo T1, tengo T3. ¿Qué me puede faltar? Para escribirla como vector a T1 y a T2, la necesito descomponer en X y en Y, que ya sé cómo descomponerla, lo único que la tengo que hacer. ¿Sí? Acá no lo puse, yo solamente puse los módulos, pero si ustedes quisieran descomponer, si no me voy a pedir, si me pide T2 como fuerza, T2 va a ser igual como fuerza a 3,75 newton por, vamos con X, ¿no? T2X, por el coseno de 50, que es un numerito. Y T2I va a ser 3,75 newton por el seno de 50 grados. ¿Qué va a pasar con T1? Y T1, lo voy a escribir acá, T1 como fuerza va a ser T1X, que es, ¿acá qué tengo que poner? ¿Dónde está T1X? Menos, menos, muy bien, menos T1, que es 3,15 newtons, por el coseno de 40, y T1i va a ser 3,15 positivo, acá no tengo que poner 3,15 newton por el seno de 40. ¿Sí? Acá creo que pedían módulos de las tensiones, entonces no nos hacía falta, no recuerdo, ahora nos fijamos si quieren. Vamos un poquito para atrás. No recuerdo exactamente si pedía módulo o pedía la fuerza, porque si pide la fuerza, tengo que escribirla. Si pide la magnitud, me alcanza con poner el módulo. Las tensiones, dicen, medio flojita estaba entonces. Hagamos un pasito más y ya queda completo. ¿Sí? Hacemos un pasito más y calculamos todo eso, ya está, ya hicimos todo este trabajo, terminémoslo bien. Pongamos el valor de las fuerzas en cada, como fuerza, propiamente dicho. Igual, a ver, si yo ya sé que, ya me falta un pasito. Ahí. También podría escribirlo de otra forma. ¿Cómo podría escribir a T1? A ver, ¿se les ocurre otra forma de escribir a T1? ¿Con lo que vimos hace poquito? O T2, vamos con T2. T2. Notación polar. Si quiero T2 en notación polar, T2 va a ser 3,75 newton. Y con un ángulo de 50 grados. También, ahí también estoy diciendo T2 con su módulo y su ángulo. ¿Sí? Y T1 sería 3,15 newton. Menos 3,15, ¿no sería? Menos, no, ¿por qué? Depende, puedo poner menos 3,15, pues si lo quiero escribir, pero si lo voy a escribir así, 3,15 con un ángulo de 140 grados. Entonces ahí no hace falta que ponga menos, porque no se puede poner menos acá, porque esto siempre es módulo. En la notación polar, esto siempre me indica la longitud. Buenísimo, ok. ¿Sí? Igual en física a veces usan notaciones raras, pero si ustedes ponen esto está perfecto. ¿Se entendió? Hay dos formas de construir T2 y T1.
La puedo escribir en la forma de par ordenado o la puedo escribir así, con la magnitud y el angulito, que ya los tengo, porque esto es 140 grados, ¿no? Pues esto es 180, quedan 10 minutitos. Parece que vamos a editar una sesión más, chicos. Si alguien tiene que irse un poco antes por lo que sea, no hay problema, pero si se pueden quedar mejor porque es un tema complejo. Bueno, voy a borrar un poco el enchastre y seguimos. Todo esto queda en el video. Todo esto se está grabando. Bueno. Vamos un pasito más y vamos a ver el otro ejercicio. Un adorno de 5 newtons que cuelga de 2 alambres, como muestra la figura, y ya acá directamente nos está dando los ángulos, alfa y beta. Alfa vale 45 y beta vale 30. Y este es más fácil, ¿no? Porque ¿cuántos diagramas de cuerpo libre tengo que hacer acá? Uno solo. ¿Sí? Uno solito porque ya el punto es este, el punto de donde está conectado el adorno. Entonces no tengo que tomarme el trabajo de armar 2 diagramas de cuerpo libre. Listo. Hacemos el diagrama de cuerpo libre en el nodo A, que sería este, no le puse la A. Dibujamos, escribimos el sistema de referencia, y ponemos las extensiones, y empezamos a descomponer. T3 me va a dar que es el peso. Pues claramente, eso no va a haber duda. Yo le puse T, pero después le podría haber puesto W ya directamente acá. Entonces ponemos los ángulos, que eran datos. Sumatorias de fuerzas en X vale 0. O sea que si esta la descompongo, TX1 y TX2 me tienen que dar 0. No tengo el peso de la lamparita, está concentrado en Y. Entonces trabajamos con X, ahora estamos trabajando con X. Menos T1 por el coseno de 45, como habíamos visto hoy, más T2 por el coseno de 30, me tiene que dar 0. Y cuando lo hago en Y, las que van a actuar van a ser el peso, esta T3 va a ser el peso en Y, ¿sí? Que no es una tensión, es una fuerza directamente. T3 va a ser el peso en Y, después tengo la componente en Y de T1 y la componente en Y de T2, que la componente en Y de T1 va a ser T1 por el seno de 45 y la componente en Y de T2 va a ser T2 por el seno de 30. El peso está en el sentido opuesto, en el sentido negativo de mi sistema de referencia, o sea que le tengo que poner un menos, igual a 0, y construimos las ecuaciones de la misma forma que las construimos en el ejercicio anterior. Pero tenemos un extra, que no tenemos la ecuación del nodo. ¿Sí? Y esta T3, que si bien le puse T3, la conozco, porque es el peso, y el peso es M por G. En magnitud, ¿no? Es M por G. Entonces, vamos de vuelta, copiamos las dos ecuaciones que teníamos. De la primera, elijo T2 para dejar la función de T1, exactamente lo mismo que hicimos antes. Entonces me queda que T2 es un porcentaje de T1, 0,82 T1. Voy a la segunda ecuación, T3 es el peso, o sea, ya lo pongo, 5 newton. A T2 la escribo en función de T1, y de vuelta voy a despejar, saco de factor común T1, y puedo despejar el valor de T1. Con eso voy a T2, obtengo T2. Ven que es exactamente igual, ¿eh? Es lo que les digo. Una vez que entienden el método, no tienen problemas. O sea, si lo hacen meticulosamente, no van a tener problemas. Ya tengo T2, y si además lo quisiera descomponer, bueno, lo descompongo, como hicimos hoy. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Muy bien. Sí. Ahora vamos entonces al que quiero que vean un ratito. Quiero que lo vean un ratito, quedan 5 minutos, así que lo vemos, cortamos un cachito, si quieren hacer captura de pantalla, igual lo tienen en este ejercicio, este sí es el 18, este de la posta, el 18. Hacen captura de pantalla, lo anotan, lo que quieran. Les pido que lo piensen unos minutitos, 5 minutitos, volvemos y lo resolvemos rápido. ¿Se animan a hacerlo? O sea, fíjense lo que pide.
¿Cuál será la fuerza necesaria para apartar un objeto de masa 2 kilogramos? Este objeto tiene una masa de 2 kilogramos y quiero que quede en esta posición, ¿sí? Esta era la posición original. Y yo ahora dije, lo muevo, le hago una fuerza hacia acá, no importa, es una tensión, una fuerza, le estoy haciendo una fuerza para que me quede apartado un ángulo de 25 grados, que me quede en esta posición, ¿sí? Voy a tener una tensión acá, una fuerza acá, el peso hacia abajo, y quiero ver cuál va a ser el valor de esta tensión, ¿sí? En estas nuevas condiciones. Igual quiero ver si sale solo con eso, porque no lo... Sí. Bueno, ahora cortamos y 5 minutos, cortamos estos 4 minutitos que quedan, volvemos y lo hacemos. Y vemos si alcanza la información que tenemos, si lo podemos hacer, si va a hacer falta algo más. ¿Sí? Quiero que lo discutamos, este ejercicio. Si se puede hacer, es un ejercicio corto, pero si no, lo discutimos. Dejo de compartir, corto un cachito y volvemos, ¿le parece bien en 4 minutos? ¿5? ¿Soy un cachito para pensarlo? Dale. Corto ahora y volvemos en 3 minutitos. ¿Listo? No quiero tampoco que se les haga tan tarde. Bueno, entonces, para empezar, a ver, con lo que pudieron ver, ¿creen que se puede hacer con lo que vimos hasta ahora? ¿Van a entrar algo más? ¿Falta algún dato? ¿Qué les parece? ¿Sale? ¿No sale? ¿Intentaron algo ya? Diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde lo hacemos el diagrama de cuerpo libre? Acá. ¿Sí? En la bolita, una vez que ya está apartada de su posición de equilibrio. Ahí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Me parece que es la mejor opción. Entonces, ahora pongo los ejes Y y X, pero primero lo que quiero es ver qué fuerzas están actuando. Después elijo el sistema de referencia en función de lo que me venga mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Cuando puse la pelotita la moví los 25 grados, acuérdense que estos son 25 grados. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? La primera que uno conoce siempre. El peso. El peso, porque A es la pelotita, que tiene una masa. Tiene una masa de 2 kilogramos. O sea que lo primero que actúa va a ser el peso de A. ¿Sí? Bien derechito esto, pero bueno. Después, ¿qué otra fuerza tengo? La tensión. La tensión, muy bien. Una tensión que va a salir con un ángulo, que ahora lo analizamos bien ese angulito, ¿sí? Entonces, pensemos un poquito. Si este ángulo es 25, y acá yo puedo formar un triángulo rectángulo, ¿este ángulo de cuánto es? 65. 65 grados, perfecto. Entonces ya tengo la tensión, tengo el peso y me falta una fuerza, ¿no? La F. Porque para poder sacarlo de su posición de equilibrio y tenerlo en esta posición rara, tuve que aplicar una fuerza que puede ser la fuerza de mi mano. La fuerza que le hago con mi brazo. Entonces, ahí ya tenemos el diagrama de equilibrio y claramente nos conviene trabajar con un sistema de referencia. Puedo hacerlo al revés, mirando para abajo, o positivo para abajo, pero bueno. Pero sí o sí, este sistema de referencia me parece que es el más piola de todos. ¿Sí? Bueno, más o menos. Entonces, acá. Algo. Muy bien, ya tenemos el sistema de referencia, ya tenemos la fuerza. Ahora si quieren las descompongo, pero ya está todo eso. ¿Sí? Voy a mutar un cachito para que hablen cuando quieran hablar, no tengo ningún problema. Por las dudas de que se filtre algún audio. Entonces, T es la única que tengo que descomponer, dado este sistema de referencia que elegí. La voy a poder descomponer en una T sub X y en una T sub Y. ¿Sí? Entonces, después del diagrama de cuerpo libre y poner el sistema de referencia, ¿qué seguía? Hacemos las ecuaciones de equilibrio, la sumatoria
de fuerzas en De X, 0. me tiene que dar 0, y también la sumatoria de fuerzas en Y me tiene que dar 0. Vamos con X. ¿Qué tenemos en X? Menos F. No le voy a poner módulo, pero acuérdense que esto siempre es el módulo. Más TX. TX. Y todo esto me da 0. Si quiero ser un poquito más precisa, menos F más T por el coseno de 65 grados me tiene que dar 0. ¿Está bien hasta ahí? Es lo único que tengo en X. Y en Y tengo menos el peso, o sí, lo puedo poner en ese orden, no pasa nada, menos el peso más TI me tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, menos el peso, o si se quiere, ya pongo esto, porque esto me sirve, que TI va a ser igual al peso. O sea que TI, ya de acá saco directamente cuánto vale TI, que cuánto valdría. A ver, M por G, ¿no? Eso siempre. O sea que TI va a ser M, que son 2 kilogramos, por G, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa unidad es Newton, y acuérdense que todo esto es escalares. Entonces 2 por 9,8 es 19,6 newtons. ¿Sí? Ya tengo algo. Ahora vamos a ver para qué nos sirve, pero ya pude obtener algo, ¿no? De la tensión ya obtuve algo. ¿Estamos bien hasta ahí? Hubieran ido por este camino, no se les hubiera ocurrido. Lo primero que hacemos siempre es lo que podemos sacar inmediatamente, ¿no? Esto es TI. ¿Qué sé además de TI? ¿Qué relación tiene TI con T? El seno. Por el seno de 65 grados. O sea que ya de acá puedo despejar T. ¿Está bien? Entonces ya tengo T. Ya tengo T en función de TI. ¿Sí? O sea, T va a ser 19,6 newton dividido el seno de 65 grados. Esto es T. Ya tengo otro dato importante. ¿Sí? Fíjense que eso ya me responde el valor de la tensión, en magnitud ya lo tengo, para las nuevas condiciones de equilibrio. Entonces ya tengo el valor de la tensión, me falta Tx, pero Tx también lo puedo obtener, porque yo tengo T. Entonces tengo que menos F más T, pero T es 19,6 newton sobre el seno de 45 grados por el coseno de 65, ¿por qué puse 45? De 65 grados tiene que valer 0, ¿sí? O sea, menos F más 19,6 newton sobre la tangente, que es lo que habíamos hecho hoy, de 65 grados, me tiene que dar 0. Para ahorrar cuentas puse eso. Si quieren hacer la cuenta con coseno y seno, está perfecto. ¿Sí? Entonces, de acá saco que F, la paso para este lado, si quieren, vamos a hacer el pasito. Me queda que 19,6 newton sobre la tangente de 65 grados es igual a F. Cuidado que F acá me está dando un módulo, ¿eh? O sea, F después tiene signo negativo con la componente. Y el vector voy a tener que poner un menos adentro. Y ya tengo todo. Me faltaría nada más T sub X, calcularla, que es esto que tengo acá, si quiero escribir a la tensión como un vector. Pero si no, ya casi está este ejercicio. O sea, vamos a hacer la cuentita. Por las dudas la vamos a calcular.
Qué grande que me dio la calculadora. Qué grande esta calculadora. 19,6 por 65 tangente, y eso me da 42,03, redondeamos en 42. F tiene que valer 42 newtons. El módulo, acuérdense que esto es módulo, o sea que F fuerza es igual a, si la quiero escribir como vector, menos 42 newton, 0 newton. ¿Está bien? Profe, consulta. Sí. ¿Lo multiplicó o lo dividió? ¿Lo multipliqué? A ver, puede Sí, ser. lo multiplicó. Puede ser, Ahora. puede ser. Sí, lo multipliqué, qué poco. Sí. Pará. Entonces, vamos a borrar esto por las dudas. Ahí está. Gracias por avisarme. Igual nos iba a llamar la atención el resultado. Seguramente iba a saltar algún problema que íbamos a decir de no tiene sentido. 19,6 dividido 65 tangente igual, ahora está bien, estos están grados, 9,14. Gracias. 9,14. 9,14 newton y 0 en I, porque F está totalmente en X. Entonces ya tengo F y a T, a ver, tengo T sub I, tengo T como magnitud, entonces como a T la calculé como magnitud, no la calculé, pero la tengo ahí para calcularla, 19,6 dividido el seno de 65, 19,6 dividido 65 seno me da 21,62, creo. T me dio 21,62 newtons, o sea, la magnitud de T. Si la quiero escribir como fuerza, por ahí acá me conviene usar notación polar, o sea, escribir la forma polar. 21,62 newtons, para no tener que calcular T sub X, o T sub Y, T sub X, a 65 grados. ¿Sí? O pueden hacer calcular T sub X si lo tienen en notación, en la notación de para ordenado. ¿Se entendió, chicos? No era difícil el problema, salía bastante rápido, sí. ¿Qué debería hacer para verificar? Y que todas las fuerzas... algo está mal. ¿Está en equilibrio esto? Ah, no, está bien, sí. T sub X no la calculé, estaba viendo esto y ¿saben qué me pasó? Vi esto y lo vi como un vector, digo, no puede valer eso T sub X. Pero si quiero verificar, ¿cuánto tiene que valer T sub X? Si yo además quisiera calcularla. T por... El coseno de 65. Muy bien. ¿Y cuánto debería dar esta cuenta? Para que esté todo bien y todo en equilibrio. Si todo está bien, esto debería dar 9, acá este es menos, ¿no? Ahí va no, sí está bien, acá va un menos. Debería dar 9,14 newtons. ¿Sí? Porque tiene que compensarse, porque son las únicas dos cosas que tengo en X. Entonces, estas dos siempre verifiquen que sean iguales. ¿Sí? T por el coseno de 65 debería darme 9,14, si no, alguna cuantita podemos haberla pifiado. T es 21,62 por 45, por favor, que esté todo bien, coseno. Y algo no está bien. Vamos a revisar la cuenta, por las dudas. Puso 45 y era 65. Ah, algo estaba mal. Estoy con el 45 por algún motivo. 21,62 por 65 coseno, y esperemos que ahora sí soluciones. 9,137, sí, 9,14.
Está ¿sí? bien. O sea, esto es una forma de verificar, porque es lo que, o sea, las fuerzas tienen que compensarse entre sí. T1i tiene que ser igual al P, si T1 y T1x o Tx tiene que ser igual a la fuerza que le aplico. Igual y opuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora sí, si quiero puedo escribir a T también de forma vectorial. Entonces T me va a quedar como un vectorcito, como para ordenado, ¿no? Porque es un vector también de la otra forma. Sería 9,14 newtons en X, acá era menos, no se olviden que acá era menos. Ahora recién lo corregí. Y 19,6 newtons en Y. ¿Sí? Y ya está respondido el problema. Lo difícil a veces es ver por dónde parto, darme cuenta de si puedo ir despejando alguna cosita, la voy despejando, porque después la voy a tener que reemplazar en el otro ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, sí, más o menos. Más o menos. No, es que es mucha información. Es mucha Más Me o mareé. menos. Profe, pero pues, les recomiendo volver a ver ese video, porque no es el objetivo que hagan el ejercicio nada más, creo que entiendan el tema, porque después si les toman, en el examen esto se toma. Entonces, vuelvan a ver el video y vuelvan a intentar hacer los ejercicios solos. Estos mismos que hicimos acá, háganlos solos ahora, ¿sí? Yo, si no hay ninguna pregunta, así más allá de que entiendo que si les pudo haber costado, les pido que lo revisen. Si hay alguna duda de alguna parte de lo que vimos, me lo preguntan después la semana que viene, por ahí no estoy respondiendo mucho, pero la otra ya voy a estar así. Así que, si está todo bien, dejo de grabar y nos vemos, creo que es el 14, con la próxima clase. ¿Todo bien, chicos? sí, sí. Bueno, dejo de grabar. Si por ahí hay alguna pregunta importante.